Franco Colapinto pisa fuerte en la Fórmula 1. Y no lo digo yo porque me lo haya contado su tía en la carnicería de Pilar. Lo dice la mismísima estadística oficial de la máxima. El pibe ya entró en el club selecto de argentinos con más vueltas completadas en la historia. Pero antes, suscríbete si te gusta Franco Colapinto como piloto de la Fórmula 1, la nueva revelación. Continuemos. Y ojo, que no es un club fácil de entrar. Acá no te piden carnet de socio de la AC. Te piden aguantar a 300 km/h sin que un Alpine se te rompa antes de llegar a la mitad de la carrera. El dato es así. Después del Gran Premio de Hungría, Franco sumó 70 vueltas más a su cuenta personal y alcanzó las 853 en total. Nada mal para un pibe que todavía no completó ni una temporada entera en F1. Y si te parece poco, fíjate que ya superó al mítico Roberto Mieres, que quedó en 790. Sí, Franco ya dejó a Mieres en el retrovisor, y ahora lo próximo que ve es el alerón trasero de Gastón Mazacane y José Froilán González. Y si todo sigue saliendo bien, para fin de año los pasa y los saluda con la manito. Claro, la tabla está liderada por dos nombres que parecen sacados de un museo de gloria argentina. Carlos Reutemann con sus 6.986 vueltas y Juan Manuel Fangio con 3.022. Sí, están lejos, muy lejos. Tanto que si Reutemann y Fuenco corrieran juntos hoy, al pibe le llevaría un par de mundiales alcanzar las vueltas del Lole. Pero tranqui, que todo campeón empieza así, con hambre, con paciencia y con la esperanza de que el auto no se le quede como pasa a veces con el PIN. Porque acá no nos vamos a hacer los distraídos. Este año Alpine está, digamos, haciendo lo posible para que sus pilotos se acuerden de cada carrera no por el podio, sino por la caminata de vuelta a boxes. No sé qué están probando en ese equipo, pero si el plan secreto era desarrollar un motor que dure menos que un café en estación de servicio, lo están logrando. Y sin embargo ahí está Colapinto, sumando vueltas como quien junta figuritas difíciles, con cuidado y sin que se te arruinen antes de pegarlas. Ahora bien, este récord no es solo una cuestión de números. Los más grandes, y no me refiero a los que ya tienen el carnet de conducir con foto en blanco y negro, saben que completar vueltas en Fórmula 1 significa varias cosas. Primero, que no te comiste la pared. Segundo, que no te chocó un rival con más ganas de protagonismo que de puntos. Y tercero, que tu auto aguantó. Y si Alpine logra aguantar hasta el final de una carrera, eso ya merece que le den un premio a la perseverancia. Hablemos del contexto. Colapinto debutó en Fórmula 1 en 2024 con Williams, reemplazando a Logan Sargent. Sí, Sargent, ese muchacho que parecía estar en la pista solo para que los demás no se sientan últimos. Franco llegó a 9 carreras del cierre y ya dejó mejores sensaciones que el pobre Logan, que seguramente todavía sueña con banderas amarillas y radios diciendo «Sorry guys». En Monza, Franco fue 12avo. Y en Azerbaiyán metió un 8º puesto que hizo levantar a más de uno del sillón. Fue como cuando el viejo te dice «Este pibe juega bien», y el domingo siguiente lo pones de titular en el equipo de barrio. En 2025, Franco arrancó como piloto titular en Alpine y ahí empezó la parte épica del asunto. Porque manejar para Alpine este año es como ir a la guerra con una gomera. Todo coraje, todo fe, y la sensación constante de que si ganas es porque el enemigo se distrajo. El equipo está complicado en el campeonato de constructores, y los rumores en el paddock dicen que en las reuniones de ingenieros ya ponen mate para mantener despiertos a todos, porque las estrategias de carrera son, ¿cómo decirlo?, innovadoras, pero no siempre efectivas. Y aún así, Colapinto viene completando vueltas, sumando experiencia y ganándose el respeto de los rivales. Porque a ver, no cualquiera aguanta en la pista, no cualquiera le pelea a tipos con décadas de trayectoria, y no cualquiera hace todo eso mientras Twitter y los medios argentinos le piden que sea el próximo Fangio, el próximo Reutemann y el próximo campeón, todo junto, y antes del fin de largo. Ahora, ojo con el récord que se viene. Quedan 10 carreras en el calendario 2025, lo que significa que si completa todas, Franco podría sumar 477 vueltas más. Eso lo dejaría con 1.330 vueltas totales, superando a Mazacane y Froilán González para quedarse con el tercer puesto histórico argentino. Sería un golpe de autoridad en la historia del automovilismo nacional, y un mensaje claro para los que todavía piensan que está ahí de relleno. Porque seamos honestos, cuando un argentino se mete en F1, siempre hay alguno que dice, sí, pero... Y con Franco ya no hay peros. El pibe corre, se planta y lo hace en un equipo que no le regala nada. Si hubiera arrancado en Mercedes o Red Bull, capaz ya estaríamos hablando de podios, pero arrancó en Williams, pasó al Alpine y ahí está.
rompiendo estadísticas y poniéndose a tiro de leyendas. Y hablando de leyendas, Reutemann, para muchos, el Lole es el ídolo definitivo. Rápido, constante y con ese aire de tipo que te podía ganar una carrera y después irse tranquilo a tomar un mate. Su récord de 6.986 vueltas es como la cumbre de la Concagua. Está ahí, imponente, y no cualquiera llega. Colapinto sabe que para acercarse necesita años, buenos autos y sobre todo que Alpine no le dé un dolor de cabeza mecánico cada 2 fines de semana. Después está Fangio, que más allá de sus 5 títulos mundiales, dejó una marca de 3.022 vueltas. Acá hay que ponerlo en contexto. En la época de Fangio, las carreras eran más cortas en vueltas, pero más largas en tiempo. Y si te rompías el auto, no había grúa que te rescate. Te bajabas, saludabas al público y chao. Hoy la cosa es distinta. La F1 es más rápida, más técnica y con más presión mediática. Y Franco está navegando todo eso con la cabeza fría. Lo interesante es que el crecimiento de Colapinto también está metiendo picante en el paddock. Ya hay quienes dicen que si Alpine no le da un auto competitivo para 2026, lo van a tentar desde otros equipos. Algunos rumores, y esto no lo leíste acá, guiño guiño, hablan de que Williams no descarta repescarlo. Y hasta el McLaren, algún ingeniero tiró la frase, este chico tiene manos. Imagínate a los jefes de Alpine leyendo eso. Seguro les da más miedo que ver al mecánico titular pidiendo una llave francesa en plena carrera. Pero más allá de la política interna, lo cierto es que Franco está haciendo lo que todo piloto inteligente hace en sus primeros años: construir. Construir experiencia, construir estadísticas y sobre todo, construir una imagen. Y ahí es donde está la clave. La gente ya lo ve como el argentino de F1, no como el reemplazo de Sargent ni como el pibe nuevo. Y eso, para la historia, pesa. A nivel de narrativa, Colapinto está en ese momento en el que empieza a tejer su propia leyenda. Sus cifras todavía no asustan a Reutemann ni a Fangio, pero ya son un dolor de cabeza para los que pensaban que su paso por la F1 sería testimonial. Y para la afición argentina, verlo correr, completar vueltas y ganarle mano a mano a pilotos de equipos más grandes es como volver a sentir que estamos en la conversación de la Fórmula 1. Lo que viene ahora es una recta final de temporada con circuitos donde Franco puede lucirse. Monza, Suzuka, Interlagos, pistas que no perdonan, pero que si te llevas bien con ellas, te devuelven gloria. Y si el pibe logra mantener este ritmo, no solo va a cerrar el año como el tercer argentino con más vueltas completadas, sino que va a empezar 2026 con una presión positiva, la de saber que está para más. Porque, vamos a decirlo, si Alpine no reacciona, todos vamos a querer verlo con un auto que no se rompa cada 2 carreras. Y si eso pasa, ahí sí, agárrense todos, porque Colapinto con material de punta puede ser el dolor de cabeza de más de un campeón del mundo. Así que, mientras algunos en Alpine se siguen preguntando si la pintura del auto es aerodinámica o solo decorativa, Franco sigue girando, sumando y acercándose un poquito más al récord de los grandes. Y si todo sale bien, de acá a unos años, cuando hablemos de vueltas completadas por pilotos argentinos, vamos a tener que poner su nombre al lado de los de Reutemann y Fangio. Y con eso, ya estamos hablando de historia grande. Porque lo que está haciendo Franco Colapinto este año es mucho más que sumar vueltas. Es un acto de resistencia mecánica, una oda al oficio del piloto. Y por qué no decirlo, un cachetazo con guante blanco a todos los que pensaban que en Alpine este pibe iba a pasar sin pena ni gloria. Y claro, para entender el verdadero valor de esas 853 vueltas, tenemos que repasar cómo se llega a eso en un contexto donde Alpine a veces parece competir más contra su propio motor que contra Ferrari, McLaren o Mercedes. Miremos el inicio de 2025. Temporada nueva, ilusiones nuevas y Alpine presentando el auto con más humo que una parrilla un domingo. El marketing impecable, las fotos, el hashtag motivador, pero cuando llegó la primera carrera, a los 20 minutos ya estaban buscando en boxes quién tenía que salir a explicar por qué el auto parecía tener menos potencia que un karting de alquiler. Y ahí, en medio de ese quilombo, Franco aguantando, cuidando la goma, esquivando toques y metiendo vueltas como quien junta kilómetros para el service gratis. En Bahrein, primera fecha, el auto tenía la velocidad punta de un colectivo 60 subiendo la General Paz, pero Franco se las ingenió para no terminar último. Después vino Saudi Arabia, y ahí vimos un poquito más del Colapinto estratega. No se volvió loco, dejó que los que estaban adelante se peleen como si fueran Verstappen y Hamilton en 2021. Y cuando se empezaron a caer, ¡pum!, él pasaba y sumaba vueltas como si nada. Ahí es donde te das cuenta que no es solo un piloto rápido, sino un tipo con cabeza. Australia fue otro capítulo de supervivencia.
Alpine llegó con una actualización aerodinámica que, según el equipo, iba a mejorar el rendimiento. No sé qué entienden por mejorar, pero en la recta parecía que Franco iba con freno de mano puesto. Y aún así, terminó la carrera, sumó otra tanda de vueltas y dejó a más de uno mordiéndose los labios en el paddock. Porque claro, a muchos les molesta que un rookie no se estrelle, no se despiste y no abandone. Es como si vinieras a la mesa de póker y les ganaras con cara de póker total. Pero fue en Imola, donde se empezó a gestar la sensación de que este pibe estaba para cosas grandes. Circuito histórico, público italiano, el espíritu de Senna en cada curva y Franco metiendo un carrerón de hormiga, sin cometer errores, cuidando el auto y metiendo todas las vueltas. No peleó por puntos, pero ¿sabes qué? Se llevó otra tanda de kilómetros que en el historial cuentan más que un abandono por querer hacerse el héroe. Y ahí es cuando uno empieza a hacer las cuentas. Porque esto de las vueltas completadas parece un número frío, pero es una estadística que refleja una verdad incuestionable. Si estás en pista, estás aprendiendo, estás sumando, estás generando datos para el equipo y experiencia para vos. No es casualidad que pilotos como Alonso, Button o Raikkonen hayan sido verdaderos monstruos en la tabla de vueltas. Eran tipos que sabían que cada giro vale, incluso cuando no ganas. Pero claro, la historia no sería tan sabrosa sin el ingrediente del chisme. En el paddock ya hay murmullos de que en Alpine algunos ingenieros miran a Franco con más cariño que a su propio piloto estrella, que no vamos a nombrar para no herir sensibilidades francesas, porque el argentino les trae el auto entero al box, mientras que otros parecen traerlo en piezas para armar. Y vos sabes cómo es la Fórmula 1. Si un rookie te empieza a dejar en evidencia, el vestuario se pone picante. De hecho, hubo una escena después del GP de España que fue oro puro para el periodismo de pasillo. Se comenta que en la reunión postcarrera, mientras repasaban los datos, alguien dijo: "Bueno, por lo menos Franco terminó otra vez todas las vueltas". Y ahí uno de los jefes soltó una risa incómoda mirando al otro piloto. Silencio total en la sala. Si hubiera estado Netflix, ya lo tendríamos en Drive to Survive con música dramática y zoom en las caras. Hungría, donde llegó el récord, fue la confirmación de todo esto. Circuito trabado, calor pesado y un Alpine que, sinceramente, no estaba para mucho. Y sin embargo, Franco se metió las 70 vueltas al bolsillo. Nada de despistes, nada de roces innecesarios, nada de excusas. Fue una de esas carreras en las que el trabajo invisible es más valioso que cualquier sobrepaso espectacular. Ahí es donde los viejos del barrio, los que vieron correr a Lolle y a Fangio, dicen: "Este pibe sabe correr, no solo manejar rápido". Y hablando de Lolle, el récord de Reutemann es tan grande que hasta parece irreal. 6.986 vueltas. Para que te des una idea, si Franco hiciera todas las vueltas posibles en una temporada completa durante 6 años seguidos, sin abandonar ni una sola vez, recién ahí estaría cerca. Es como querer ir en bicicleta de Pilar a Ushuaia. Sí se puede, pero vas a necesitar paciencia, piernas y que no te agarre una tormenta en el medio. Pero no importa que la meta sea lejana. Lo importante es que Franco ya se metió en esa lista donde los nombres pesan. Que hoy lo pongas en la misma conversación que Froilán González, Mazzacane, Mieres, Fangio y Reutemann no es poca cosa, y lo hace con un estilo muy de nuestra escuela. Prolijo, inteligente, sin quemar etapas y con una sonrisa que es mitad estoy disfrutando y mitad esperen a que me den un auto bueno. Y ojo, que el año todavía tiene 10 carreras más. Entre ellas, joyas como Monza, donde Franco ya dejó buenas sensaciones el año pasado, Suzuka, que es el examen final para cualquier piloto serio, Interlagos, que huele a tango y samba mezclados, y Abu Dhabi, donde seguramente Alpine presentará otra gran mejora, que probablemente mejore más el marketing que los tiempos de vuelta. Si todo sale como dice la teoría, Franco cerrará el año con 1.330 vueltas y el tercer puesto histórico argentino. Eso no solo lo metería en los libros, sino que lo pondría en una posición perfecta para negociar su futuro. Porque seamos sinceros, Alpine no va a querer soltarlo, pero tampoco va a poder retenerlo si otros equipos con mejores autos le ponen una propuesta seria sobre la mesa. Y ya sabemos que en F1, cuando un talento joven empieza a brillar, las ofertas aparecen más rápido que un safety car en lluvia. Mientras tanto, en Asfalto en Llamas, vamos a seguir viendo cada carrera con el mismo ritual. Prender la tele, putear a Alpine cuando algo salga mal, aplaudir cuando Franco mete otra tanda de vueltas sin errores y soñar con el día en que, con un auto de punta, lo veamos peleando de verdad contra Verstappen, Norris, Leclerc y compañía. Porque así, con un Alpine de medio pelo ya está en la historia,
Imagínate lo que podría hacer con un misil en las manos. Y ahí, amigos, es cuando la leyenda empieza de verdad.